Seguimos por tu pueblo y hoy hacemos parada en Naranjito, el pueblo de los changos, un municipio que nació entre montañas, ríos y la necesidad de sus vecinos de tener un pueblo propio. Pero, ¿cómo logró fundarse y qué historia se esconde? Hoy nos acompaña, como todos los viernes, la profesora Carmen Rosado y el profesor Miguel Rodríguez, a quien le damos los buenos días. Bienvenidos a ambos y gracias por instruirnos en este pueblo que queremos tanto. Agradecido por la invitación. ¿Cómo surge la fundación, doctora, de este municipio? Bueno, en términos de Naranjito, estamos hablando de un pueblo de la región centro-oriental de Puerto Rico. Se funda para el 1824 y también se le conoce por varios nombres. Uno de ellos es la ciudad de los colores, el otro es el pueblo de los changos y también el pueblo de los trovadores. Hay varias teorías sobre esta identidad de Naranjito y una de ellas es que se le conoce como Naranjito por su árbol, ¿verdad?, de naranja. Por la abundancia que ha tenido en este pueblo. También porque algunos de estos árboles marcaban un poco esa ruta hacia diferentes pueblos. Ejemplo, Corozal. Ok, y pasa como hemos aprendido con otros pueblos que se desprende o quizás nace de otros pueblos. Oh, sí. ¿Sí? Aquí sí también ocurre lo mismo. En el caso de Naranjito se emitió, ¿verdad?, una ley básicamente donde para el 1902 se estaba vinculando, ¿verdad?, asociado a Bayamón. Luego de eso se desprende para el 1905 y queda de forma independiente Naranjito. Y es cierto que nace de la necesidad de su propia gente, pues tener un pueblo donde estuviera cerca de iglesias, de quizás otros servicios. Es interesante que los pueblos se fundan por eso. Un grupo de residentes, de mayormente agricultores, que deciden organizarse para separarse de los pueblos grandes porque le quedan distantes. Claro. Ahora uno puede llegar en 10 minutos, ¿verdad?, Naranjito, Corozal, Bayamón, pero antes eran horas y horas y quizás hasta días. Así que, y Naranjito tuvo diferentes nombres. San Miguel de Barrio Nuevo, creo que se llamó también en un momento, pero después se le cambió el nombre, eventualmente se le llamó Naranjito. San Miguel porque es el patrón. El santo patrón del pueblo es San Miguel. Qué interesante. Y por un tiempo estuvo llamándose San Miguel de Barrio Nuevo por uno de los nombres de los barrios de Naranjito. Y es interesante, la mayoría de los pueblos de Puerto Rico han pasado por un proceso de diferentes nombres y con los nombres que son ahora. Así que, quién sabe, de aquí a 20 años que le llamemos diferentes, ¿verdad? Uno no sabe. Profesor, Naranjito es un pueblo montañoso, con una rica gastronomía, pero también rico en cultura. Cultura. A veces los pueblos pequeños tienen una gran tradición. Por ejemplo, Naranjito del cuatro, de la música de trovadores, uno de los pueblos grandes de los trovadores. ¿Cómo surge ese vínculo de la idiosincrasia del pueblo de Naranjito y el vínculo directo que tiene con la música? Porque ciertamente en Naranjito la gente nace cantando, nace tocando, es una cuna de músicos increíbles. Y han sido campeones de trovadores conocidos en todo Puerto Rico. Paquito López Cruz, el profesor Paquito López Cruz, fue el primer músico que reunió la música de cuatro y la escribió. Claro. Hace 40, 50 años atrás. ¿Pero a qué se debe ese vínculo? Yo creo que la gente vivía en los campos, aislados uno del otro, y esa era la forma que ellos tenían de comunicarse, de reunirse. Claro. Cada vez que había bautismos o bodas, se reunían los propios de eso y desarrollaban esa música de cuatro que se acompaña con la trova, ¿verdad? Claro. Está siempre una cosa relacionada con la otra. Y hablando de bautismo, aprovecho la coyuntura para saludar a la familia Molina, que es la familia de mi santa comadre. ¿Son de Naranjito? Son de Naranjito, y a mi ahijado Dylan, que debe estar conectado, y un abrazo a toda esa gente linda de Naranjito, guardo muy buenas amistades allá. Quedan todos saludados. Y profesora, quisiera que ahora nos guíe por cuál era la fuerza en términos económicos de Naranjito. ¿Era su agricultura en aquellos tiempos? Naranjito se destacó por el desarrollo de su agricultura, sobre todo en lo que fue el cultivo del café, del tabaco y frutos menores, y ganado también. Y plátano. Y plátano, sí, parte de esos frutos menores. Todavía. ¿Y cómo se entrelaza el desarrollo económico con ese ofrecimiento gastronómico que
tan distintivo de la ruta de Naranjito. ¿Verdad que hay una ruta también como en Orocovis y en otros pueblos? Correcto, y esa ruta hoy en día se le conoce como la ruta del chinchorreo. Esa es la realidad, así que yo creo que los caminos conducen a eso en el día de hoy, y sobre todo están viendo esos visuales, y quiero destacar un punto importante de Naranjito, y es parte de su joya arquitectónica, que lo es el puente atirantado. Ese puente se construyó para el 2008, ¿verdad? Todavía es un vínculo de acceso importante de transportación para otros pueblos, sobre todo Corozal, Bayamón, así que es también un punto de referencia turístico. Muchos de los turistas les interesa, ¿verdad?, conocer este primer puente atirantado de Puerto Rico y del Caribe. No solamente Naranjito se ha distinguido por su aportación al país desde el aspecto cultural y musical, también hemos sido testigos de el impacto que ha tenido Naranjito en el deporte puertorriqueño. Hablando sobre ese deporte. Precisamente por eso los changos de Naranjito. Correcto. Es un símbolo del equipo de voleibol que por muchos años fue el campeón de Puerto Rico. Ahora hay un debate cuál es la cuna del voleibol, si Corozal o Naranjito, pero por muchas décadas fue Naranjito, los changos de Naranjito, el equipo de voleibol masculino. Yo me acuerdo, pequeño mi papá nos llevaba a Naranjito para ver los juegos. Dorado hizo una aportación ahí sustancial porque le dimos por muchos años a nuestro hijo Willy de Jesús. En honor a la verdad que aportamos ahí algo. Profesor, y el chango del ave. El del ave, porque la plaza se llenaba en los cables de la luz, se acumulaban cientos de changos y hacían todo un escándalo y se conocía como el pueblo de los changos. Claro, cuando vino el equipo de voleibol, se convirtió, ¿verdad?, los changos como el símbolo del equipo de voleibol, los changos de Naranjito. Y todavía le dicen a los de Naranjito los changos, pero no es porque sean changos de changuería. No, ahorita había que... Es del ave. Aclarado, Tolentino. El pueblo de los colores, ¿así le mencionan? El pueblo de los colores porque también. lo han pintado muy bonito. Muy bonito, Oye, muy colorido, y sobre todo el naranja, el color naranja se destaca y está en su bandera también, está en parte de lo que es su arquitectura, así que es un pueblo, sí, como tú dices, y tiene una muy estatua bonito. de trovador, hablando de trovadores, en la entrada del pueblo. Y yo voy a decirle un secreto que muy poca gente sabe. Tíralo al medio. Julia de Burgos, la gran poeta puertorriqueña, fue maestra, y su primer trabajo cuando jovencita fue dar clases en una escuela de Cedro Arriba de Naranjito. Y ahí fue que se inspiró para redactar y escribir su poema famoso de Río Grande de Loíza. Ella era de Carolina, ¿verdad? Claro. Se inspiró en el río, pero lo escribió en Naranjito. Así que si no fuera por ese ambiente, quizás viendo el río La Plata, que es uno de los ríos principales de Naranjito. Andrea, pues sin duda alguna, Naranjito es un gran pueblo lleno de gente solidaria, empática y hospitalaria. Así que hoy celebramos y estaremos a lo largo del programa hablando sobre todos los atributos lindos que tiene Naranjito. Gracias por ser parte de esta conversación. Gracias. Que tengan un bonito viernes. Y esto apenas está empezando, familia, así que acompáñenos en este gran programa. Vamos a pasar con Mari Carmen y el tránsito. Gracias, Andrea. Me encanta Naranjito para irlos.